Bueno, en esta tercera parte lo que vamos a terminar de ver son la pregunta 4, que tiene que ver con la idea de los panópticos. ¿Qué es un panóptico? ¿Qué función cumple? ¿Qué objetivos tiene? Bueno, el poder y los panópticos. Por un lado, el panóptico es una estructura arquitectónica que está basada desde la propia construcción de cárceles. Básicamente es una cuestión de la construcción de cárceles, pero también en las escuelas podemos encontrar. Están, como lo ven ahí, pero básicamente es un lugar en donde el panóptico se erige en el centro de toda estructura arquitectónica o de todas las estructuras, en este caso social también, en el cual ese panóptico tiene la posibilidad de ver a todos lados, vigilar a todos, y la persona que es vigilada o que está siendo observada por otra persona desde el panóptico no puede ver en qué circunstancia, en qué lugar o en qué tiempo está siendo observado, sino que él mismo sabe que ese panóptico existe, y que está todo el tiempo siendo observado, y como está siendo observado nunca puede descubrir o nunca se siente libre para poder actuar como él quiere. ¿Por qué? Porque el panóptico también ayuda a esa normalización y al mismo tiempo esa regulación del poder. Por eso mismo dice que se construye en cárceles o en prisiones y supone una disposición circular en forma de las celdas en torno a un punto central, sin comunicación entre ellas, pudiendo ser el recluso observado desde el exterior. Como le decía recién, el recluso es observado, pero el recluso nunca sabe en qué momento lo están observando. Dentro de ese centro se alza una torre de vigilancia. Básicamente es eso, el panóptico es una torre de vigilancia que está constantemente en el proceso de vigilar y castigar, vigilar y controlar, vigilar y normalizar, vigilar y regular. Pero es básicamente construido para siempre controlar el comportamiento de todos los reclusos, pero en el comportamiento de todas las personas. Por eso cuando Foucault estudia lo que es el origen, o cuando se empieza a analizar y empieza a investigar lo que tiene que ver con la criminología y básicamente lo que tiene que ver con la construcción de las cárceles, ahí es donde descubre que el panóptico es el lugar principal y que también se puede trasladar ese concepto a la sociedad. Es decir, desde el panóptico el poder controla, vigila, castiga, normaliza, posibilita y regula las relaciones entre las personas. En una cárcel pasa exactamente lo mismo y en las relaciones sociales es igual. Esto hace que el individuo se autogestione y se autocensure, es decir, que uno mismo empieza a generar ciertos controles hacia sus propios placeres, hacia sus propios impulsos, hacia sus propias ideologías, hacia sus propias ideas, prácticas o acciones. En otras cuestiones es lo que nosotros llamamos conciencia. Bueno, la conciencia para Foucault es ese panóptico que en las cárceles está presente en una estructura. En nuestra vida social o en el ser humano está presente en su interior. Por algo es esa moral o esa conciencia o ese sentido moral lo que nos permite regularnos y autocensurarnos a la hora de nuestro comportamiento. El poder es un panóptico. El poder es un panóptico, es decir, entendido con esas cuestiones. ¿Por qué? Porque produce justamente, voy a utilizar la lapicera para que lo vean, autogestionar y autocensurar su comportamiento, dificultando la formación de acciones divergentes de los grupos, es decir, que uno genere acciones que vayan en contra de lo establecido, que vayan en contra del accionar normal. Por eso las minorías siempre son rechazadas por las mayorías porque generan acciones que el común de la gente los considera nefastos o los considera equivocados o los considera erróneos o con otras definiciones mucho más salvajes, podríamos decir, que no son ciertas. Pero el panóptico genera eso, el poder genera eso. La vigilancia desde el panóptico es invisible, es decir, el poder es invisible, ese es otro elemento que tiene Foucault. Uno lo puede identificar cuando alguien lo ejerce, pero mientras que no lo ejerza, no lo controla, es invisible. Nosotros no sabemos cuándo nos estamos autocensurando, o en todo caso, mejor dicho, me expreso mejor. Sabemos cuándo nos estamos autocensurando, pero creemos que es nuestro sentido de la moralidad y nuestras ideas las que nos hacen regular nuestro comportamiento y no actuar como salvajes, como animales o como locos o como quieran llamarlos. Foucault tenía una frase en francés que decía seamos fous, es decir, seamos locos, volvámonos locos, que es una forma de romper con el poder, ¿no? De romper con este panóptico. Pero básicamente el panóptico es una vigilancia. El poder tiene esa posibilidad de vigilar y de castigar, está en el centro de toda relación social y es invisible. Entonces uno no podemos determinar cuando estamos siendo observados o no, o cuando nos regulamos por nosotros mismos o es el poder que nos regula. El sujeto siempre está en posible observación y siempre intentará obedecer las normas. Siempre va a ser así.
¿Por qué? Por el miedo, por la vigilancia, por el castigo, por la autocensura, por la autogestión, por las prácticas, por las ideas. Por otras palabras, por el poder. El poder determina, educa, forma, transforma de tal manera que los seres humanos en las relaciones sociales pierden la noción de poder y terminan regulando sus propias acciones. Y por último, este era el cuadrito que había quedado, más o menos para hacer un repaso de los otros dos videos anteriores. ¿Qué es lo que dice? El poder no se ejerce simplemente a nivel social sobre otro, sino que está presente en todos los niveles de la sociedad. Es lo que yo le decía. El poder es tan amplio que tiene como función controlar los cuerpos, las ideas, las mentes y las relaciones sociales. Toda nuestra sociedad es una relación de poder. Toda sociedad es una relación social, o toda asociación es una relación social, por lo tanto, todo es poder. Todo lo que nos regula es poder. El poder no es algo que se posee, sino que se expresa en actos. Como yo le decía al principio, se ejerce. Cuando uno toma una decisión, cuando hace una práctica, cuando hace una acción, cuando se mueve, cuando actúa, cuando define, cuando piensa, está haciendo una acción de poder. Las relaciones de poder implican un discurso, un sistema de ideas. Esa es la idea del discurso, es un sistema de ideas, de prácticas, de acciones, de placeres, de quehaceres sociales. No solamente el discurso desde el punto de vista del lenguaje, sino el discurso desde el punto de vista de la sociedad. Lo que yo le decía, entendamos el pensamiento, las acciones de las personas, la sociedad como un texto en el cual es necesario analizarlo para poder saber cómo ese sistema de ideas les permite al poder reproducirse. Y al mismo tiempo, en ese discurso o en ese sistema de ideas hay resistencias. Todo el tiempo uno se resiste, incluso cuando uno genera su autogestión o su autocensura de su comportamiento hay una resistencia. Es decir, sé que esto está mal y lo tengo que cumplir aunque no quiero. Bueno, eso es un proceso de resistencia. Alguno tiene una resistencia mucho mayor que puede transmitirse en actos en contra, qué sé yo, de una decisión política, en contra de una forma de entender la sociedad o en contra de las persecuciones que se hacen a las minorías, ya sea minoría racial, minoría religiosa, minoría sexual, de lo que sea. Es una resistencia. La resistencia se desarrolla en todos los campos de la sociedad y tiene una trampa, porque el poder genera, como yo decía, pequeños espacios para que se generen resistencia, pero son resistencias calculadas. Es como si yo defino qué elementos puedo dejar libre para que me ataquen, pero al mismo tiempo sé cómo rebatirlos. El problema del poder se genera cuando esa resistencia empieza a romper su poder, empieza a romper ese sistema de ideas y empieza a generar ideas nuevas que van en contra del poder establecido. Como puede llegar a ser el feminismo, por decirle un ejemplo, ¿no? Y otra cosa más que es muy posible, y también hay que entenderlo, de que el poder no es otra cosa que una relación social. Es así, toda relación social es una cuestión de poder. Y ese poder siempre va a ser asimétrico. Por eso, donde haya poder va a haber una resistencia. Cualquiera sea, desde la cuestión física, la cuestión ideológica, sentimental, sexual, lo que sea, siempre va a haber una resistencia. Esa resistencia, como se transmite en pequeños actos, incluso a veces al interior, pero también se puede transmitir en actos a nivel social. Así que espero que les sirva el video. Me quedó medio largo en 3 estancias porque tenía poco espacio. La idea era hacer un video completo. Pero bueno, creo que con estas 3 partes va a ser más fácil de llevar, porque me llevo 8 minutos y los otros. Si sería un video de más de 20 minutos sería cansador. Pero bueno, espero que les sirva y se haya entendido Foucault. Y el próximo trabajo, que va a ser sociedad disciplina, sociedad de control, que también es de Foucault, que está relacionado con esto del poder, lo subo el jueves y también voy a hacer un video si esto les sirve a la hora de entenderlo. Así que nos vemos y espero que, repito, les sirva el video y ya encontraremos otra manera de juntarnos o de poder responder las dudas y aclarar los trabajos que vienen, ¿no? Así que, bueno, saludos, cuídense, respeten las normas, el distanciamiento social, lávense las manos y, bueno, tengan cuidado. Esto ya se va a terminar y ya nos veremos en clase. Así que saludos.